¿Aumentado o disminuido? Bien. Va a estar aumentado y como Alessandro dice, ahora debo eliminar el agua y se secreta factor natriurético trial para eliminar el sodio. En su cabeza pongan casi siempre juntos al sodio y al agua. Porque el factor natriurético trial disminuye a sus hormonas que lo contrarrestan, digamos, que suelen afectar a su propio funcionamiento. Y además, ¿con qué rompía el factor natriurético trial? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lograba excretar sodio? Bien. Súper. Bien, el balance tubular. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo todo esto se empieza a tornar muy repetitivo y simplemente hay que empezar a linkear con flechitas todo? Bien, entonces sigue el recorrido este que decía Gise. ¿Y en qué momento se imaginan ustedes que va a haber factor natriurético trial? Ok, Romy dice que no le queda claro por qué rompe con el balance glomérulo-tubular. Lo rompe porque le pinta, porque quiere, digamos, porque es el único mecanismo que sabemos que rompe con el balance glomérulo-tubular. ¿Qué significa que lo rompa? Es que si yo siempre absorbía 70% y ahora ya no va a estar pasando eso. O vos querés saber, tipo, qué es lo que está pasando específicamente para que lo rompa. Eso es porque se mete con el mecanismo de autorregulación, que era mantener las presiones, el sensado el aviso, digamos, de que había aumentado la carga de sodio por parte del túbulo colector proximal. Después, si querés, lo hablamos mejor. Y además también afecta la actividad de los transportadores de sodio a nivel del proximal, la familia de los transportadores de sodio y de protones. Eso después te pido, digo para no... A ver, porque la idea de esto es poner en práctica todo lo que vimos hasta ahora, pero conviene ir desde lo más grande y después hacia lo más chiquito. Entonces, primero, terminemos de entender, siempre es más fácil entender así a grandes rasgos qué es lo que está pasando a nivel renal y después nos vamos a ir hacia lo molecular y ver cómo es que eso pasa, ¿sí? Pero terminemos primero de caracterizar qué es lo que está pasando en esta etapa que estamos en el balance positivo. Fíjense, todavía ni siquiera llegamos al día 5 donde las cosas se estabilizan. Todavía estamos en el balance positivo. La idea es terminar de entender, ¿sí?, qué es lo que está pasando con estos sistemas, qué tiene que hacer en definitiva el organismo, qué va a hacer o qué está sensando el organismo con este aumento del E. ¿Cómo va a responder? ¿Qué tiene que poner en juego a nivel sistémico? ¿Qué va a hacer el cuerpo con ese aumento de peso que tiene? ¿Va a hacer algo o no va a hacer nada? Porque me pueden decir, no, no pasa nada, las cosas siguen así. ¿O va a hacer algo? Va a hacer algo. Porque eso es lo primero, me parece, que hay que ver. Y después nos vamos a la parte más molecular y decir, bueno, ¿cómo se hace esto que están diciendo ustedes? ¿Sí? Pero lo primero es esto, identificar. Si ya identificaron que hay factor natriurético, ¿por qué? A ver, ¿por qué está el factor natriurético en juego? No me acuerdo quién era el que lo había puesto, pero ¿por qué pensaron en el factor natriurético? Bien, el aumento de volemia desencadena la excreción de sodio y agua para la excreción de sodio y de agua. Porque acá, fíjense que va muy de la mano el sodio, que es el mayor determinante de la osmolaridad, con el agua. O sea, el cuerpo lo que se encarga es que estén siempre proporcionales. Tengo más osmolaridad, tengo más agua. Tengo menos osmolaridad, tengo menos agua. Y el cuerpo, como dice Francisco, va a tender a querer disminuir el contenido de sodio y también disminuir el contenido de agua. Perfecto, entonces fíjense, ustedes pensaron en el factor natriurético justamente porque están pensando que entonces el organismo va a poner en juego toda su energía, bueno, sobre todo el riñón, va a poner en juego toda su energía para tratar de aumentar la eliminación de sodio y de agua. Después vemos cómo lo hace. Pero entonces, si ustedes piensan en los sistemas hormonales, piensan en el factor natriurético, ¿sí? Que a mí me gusta pensar, decir, bueno, como hormonas que son, o mecanismos en los que están involucrados hormonas que son retenedoras de sodio o excretoras de sodio, ¿sí? Entonces, en este caso, el factor natriurético lo que nos va a permitir es aumentar la excreción de sodio, ¿sí? Es un sistema que se va a poner en juego para aumentar la eliminación de sodio de agua. Entonces, por contraposición,
información, porque yo vi que ahí lo mencionaron en el chat y no lo quiero dejar pasar. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cómo lo van a encontrar? A todo el eje hormonal ese. ¿Cómo les parece que a nivel plasmático van a encontrar esas hormonas? Perfecto. No lo quise dejar pasar porque vi que lo habían mencionado y digo, a ver, hay que ponerse con cuidado de esto. Si estamos mencionando los sistemas excretores de sodio, factor natriurético, tenemos que estar pensando que todo el sistema que nos permite aumentar la retención de sodio, como el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, necesariamente van a estar disminuidos, ¿sí? Por eso, ojo con esto, porque a veces uno, hasta ahora, veníamos pensando en sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH, todo junto, ¿sí? A veces uno piensa en que estos sistemas van de la mano, y fíjense que acá tienen sistema de renina, angiotensina, aldosterona disminuido, porque mi organismo, al contrario, aumenta el factor natriurético, que es el sistema excretor de sodio, pero ojo que durante el balance positivo, la ADH está aumentada, ¿sí? Porque sigue la ingesta de agua y la retención de agua a nivel renal, ¿sí? ¿Lo ven eso con el gráfico? A mí me parece que estaría bueno hacerles esta pregunta. ¿Por qué era importante mantener el LEC? ¿Cuál era lo que importaba de mantener el LEC? No dijimos que era la presión arterial. ¿Qué determina el LEC en el cuerpo? Bien, Cata, la presión arterial, la perfusión de los órganos. Bien, entonces, si disminuye el LEC, es lógico pensar que si disminuye la presión arterial y no se me perfunden los órganos, estamos en las malas. Ahora, ¿entienden por qué tampoco quiero que me aumente el LEC? Pues me aumentaría la presión. Y me imagino que todos deben tener algún conocido que es hipertenso y que no es una buena noticia ser hipertenso. No es que, cuánta perfusión de órganos, no. Ya van a ir aprendiendo que de tener la hipertensión hay consecuencias a lo largo de todo el cuerpo. ¿Entienden por qué el factor natriurético arterial es importantísimo? Porque acá medio que en renal estamos como todo el tiempo sintiendo que tenemos que cuidar al sodio y al agua y bla, 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 pero ni lo uno ni lo otro. O sea, tampoco está bueno tener una expansión del volumen, un aumento del LEC que implica un aumento de presión. ¿Todos ven eso? Yo sé que para ustedes es como mucha información fisiológica junta del cuerpo y entenderlo y cardio y respi, pero la idea es que estos conceptos súper grandes ya los empiecen como a mechar. Después se van a dar cuenta de que toda la carrera se desprende de acá y no hay que hacer mucho más. Este es su año de esfuerzo. Bueno, ¿estamos hasta acá? Entonces, ahora que lograron entender esto, después, creo que Romina era la que preguntaba muy bien del factor natriurético y el balance glomerulotubular, o sea, eso es lo que seguiría después, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a dejar un poquito para más adelante, pero vos ahora deberías poder decir, bueno, entonces, en mi organismo hay ADH presente y tendrías que saber bien qué es lo que está haciendo la ADH, que ya más o menos lo dijimos, y hay factor natriurético presente. Entonces deberías poder volver al TP donde vimos factor natriurético y repasar. Rompe el balance glomerulotubular, es un vasodilatador, etcétera, 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 y ver a nivel renal, si querés a nivel sistémico mejor todavía, porque es una hormona que circula por todo el organismo. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, primero vemos a nivel renal, pero no te pierdas que es un vasodilatador sistémico. Entonces te metes con todas las cositas que hacía el factor natriurético, ¿sí? Digo, como para poder repasar eso de que rompe el balance glomerulotubular, que es un vasodilatador. Recuerden también que tiene efectos sobre la base recta, por lo tanto va a tener efectos sobre el gradiente corticomedular, etcétera, 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 etcétera. Podemos volver a repasar si quieren todo el TP, que ya no me acuerdo ni qué número era, ¿sí? Pero yo creo que cuando ustedes estén listos, si quieran, vamos a hacer esa clase de Zoom extra y van a ver que lo que más van a tener ganas de hacer, y está buenísimo, es integrar los mecanismos reguladores. Vamos a pensar en, bueno, sistema renina-angiotensina, en factor natriurético arterial, qué hace el simpático, ya va a llegar todo eso y está buenísimo que tengan la curiosidad. Como dice Gise, acuérdense que todo eso ya está resuelto en otros TPs. Por ustedes, porque ya lo leyeron, porque ya lo vieron en el seminario, así que cualquier cosa vuelven. Bien, bueno, fuimos respondiendo estas preguntas. ¿A qué se debe el aumento del peso? Ya quedó. Seguíamos con el recorrido Entonces, el tipo aumentó la ingesta, no se pudo acoplar el ingreso con el egreso al mismo tiempo, hay un balance positivo y acá llegamos a un equilibrio.
Dijimos que en este momento cero, lo primero que pasa es que aumenta la sed y aumenta la ADH, esto lo vamos a ver reflejado a lo largo de los videos acá, y que paralelamente, para aumentar la excreción de sodio y de agua, tuvimos que aumentar el factor natriúrico bacterial. En verdad, aumentó el factor natriúrico bacterial y gracias a eso estamos logrando aumentar la excreción. ¿Qué se imaginan que va a pasar acá? Día 8, por ejemplo. Claro. Que ahora la persona de repente, en vez de seguir comiendo todo ese sodio, bien, empieza a bajar la ingesta de sodio. Perfecto. El ingreso Fíjense, ahí Romy dijo equilibrio. Claro, vos fíjate que en el día, por ejemplo, el día 6, día 7, alcanzás un estado de equilibrio en donde lo que ingresa, porque el tipo sigue comiendo mucho, el organismo logró, ¿sí?, adecuarse y es lo mismo que sale, ¿sí? Entonces, ingreso es igual a egreso. Entonces, sí, ahí tenés un estado de equilibrio, ¿sí? Con una ganancia de peso, ¿sí? Con una ganancia de peso, pero bueno, pero estás en un estado de equilibrio. Ahora eso se modifica en el día 8. Y como dijeron, es porque el tipo está empezando a ingerir, el ingreso de sodio es menor. Fíjate ¿Qué que va a pasar con...? Alessandro también dice, los niveles de factor natriurético van a estar en el máximo, lógico, ¿sí? Va a estar a full el factor natriurético, perfecto, ¿sí? Eso es todo lo que pasa hasta que cambia la modalidad en la ingesta, ¿sí? ¿Se ve eso hasta ahí? ¿Todos lo vieron? ¿Estamos entendiendo hasta acá? Bueno. Bien, fíjate que ahí ya te habían empezado a poner, ahora a partir del día 8 bajaba la ingesta y, que había dicho Lali, baja la ingesta pero la excreción sigue siendo alta. Perfecto. Lali, ¿no querés poner el micrófono y contamos un poco? Así como hicimos la primera parte, podemos hacer ahora la parte cuando el tipo vuelve a la normalidad, se terminó el mundial, volvió de vacaciones, no sé, fue al médico. Ah, cierto, Lali, que no te han dado el micrófono. Sí. Bueno, no sé, bueno, alguien. Mantenete con el teclado. A ver, ¿qué va a pasar acá hormonalmente? Fíjense que fuimos haciendo el recorrido del ingreso y el egreso, o sea, el balance. Después lo asociamos a qué mecanismos de regulación iban a estar puestos en juego y entendimos que por esos mecanismos de regulación tuvimos un aumento del LEC y estamos tratando de bajarlo, porque si me aumenta el LEC, me aumenta la presión arterial, no es algo bueno. El factor natriúrico arterial va a ir bajando y aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, ahí tendría que disminuir el factor natriúrico arterial para que no haya balance negativo para ir manteniéndolo. Bien, eso está bien, pero fíjense que no logra que no haya balance negativo, porque como esta regulación es tan lenta, al principio tenemos un balance negativo, pero sí, correcto lo que va a estar pasando con las hormonas eventualmente. Che, yo les quiero hacer una preguntita. ¿Cuál era el estímulo que liberaba el factor natriúrico arterial? ¿Se acuerdan? Sorry que voy para atrás, pero se me ocurrió ahora que no se lo sabía. Bien, Ale, distensión auricular. Aumento de volumen y de presión arterial. ¿Entienden por qué entonces, si me aumenta el LEC, entonces me aumenta la presión, entonces mi aurícula va a estar tipo... y va a liberar factor natriúrico arterial? Genial. Quería cerrar eso. Buenísimo. Bueno, ¿todos entendieron este grafiquito? ¿Todos lo vieron? De este grafiquito tienen que sacar este concepto que ya venimos repitiendo, que es importantísimo. Entiéndanlo, repítanlo, mándenselo en audio entre ustedes al grupo. Es un gráfico súper lindo, es un gráfico súper importante que les pueden llegar a tomar en un final y les juro que es como placentero de una vez que lo entienden ir pensándolo. Fíjense que ahí a partir del día 8, lo pueden también ver en la curva de peso, ustedes bien lo dijeron, el factor natriurético ya empieza a disminuir. Se pone en juego el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como dijo Vicky, fíjense, es un sistema hormonal y aparte es una cadena de hormonas, ¿sí? Todo eso tiene su tiempo para ponerse en juego, pero fíjense también que otra cosa que no mencionamos, ¿qué hormona empieza a bajar? Que lo ven reflejado en la curva de peso. Claro, la de
¿sí? Fíjense, acá ya tenemos ADH que empieza a disminuir, ¿sí? Entonces, disminuye la ingesta también, o bueno, vamos a tener menos sensación de sed, ¿sí? O ya no vamos a tener el estímulo para la sensación de sed, dicho mejor, ¿sí? Y además el riñón empieza a ponerse, a tratar de, ¿qué hacer con el agua si no hay ADH? Eliminarla, ¿sí? Entonces fíjense que ahí lo ven en la curva de peso. También es paulatino, fíjense que esto no pasa de un día para otro, sino que tarda más o menos otros 5 días en volver al peso original, en perder ese kilo que habían ganado, ¿sí? Entonces en balance negativo podríamos decir que tenemos el factor natriurético que empieza a disminuir y empieza a aumentar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y empieza a disminuir la ADH, ¿sí? Bien, yo les dejé esto acá, que es de una diapo de los seminarios, como para que les quede en cuadro. Ustedes sigan practicando la oratoria de poder explicar esto. La última pregunta... Sobre todo poder verlo en el gráfico, porque es un buen ejercicio para un examen final o un examen parcial, porque fíjense que con solo este ejercicio ustedes pueden barrer con los conocimientos desde sistemas retenedores y excretores de sodio, cómo funcionan, cuáles son los efectores, digamos, las respuestas a nivel renal, qué hace el riñón con todo eso. O sea, fíjense que se desprende mucho de esto. Fíjense que vimos balance glomerulotubular, vimos todas las hormonas que habíamos visto hasta ahora, no nos metimos en lo que hace molecularmente cada una, pero si uno quisiera, digamos, si un profe quiere evaluarlo, puede decir, bueno, a ver, como dijo Vicky, ¿cuál es el estímulo para la liberación del factor natriurético? Una vez que ustedes se lo dicen, bueno, ¿y dónde va a ir a actuar? ¿Qué es lo que va a hacer a nivel renal? O sea, vieron que de solo mirar este gráfico ustedes pueden evaluar todo lo que vimos hasta ahora en la materia, o prácticamente todo. Y acuérdense que si ustedes no llegan a responder lo grande y lo global de este ejercicio, al docente le va a importar muy poco si ustedes se acuerdan el nombre del canal que se inserta porque tal proteína se transcribió. No, vayan de lo grande a lo chiquito. Y esto es lo grande que, como dice Gise, lo va paseando por donde quieran. Así que, nada, súper bien. Última pregunta. ¿Qué ocurre en cada situación con la osmolaridad plasmática? Así tiene que salir. ¿Qué pasa? Ya dijimos que responde o lo que fuera, pero ¿va a cambiar? No, decía. Bien, se mantiene constante ese aumento transitorio, efímero. Ya explicamos qué pasa, qué hormonas se va a liberar, qué fenómenos pasan. La osmolaridad se mantiene constante. Fíjense lo importante que es mantenerla constante. Lo último que me gustaría decirles de esto es, no está todo el tiempo sucediendo esto así, no se vuelvan locos, no es que, porque uno tiene sed varias veces al día y no tiene que ver solamente con la ingesta de sodio, tiene que ver con si hicieron pis, no hicieron pis, con lo que fuera. Esto es una manera extrema de mostrarles cómo funciona todo esto y de decirles que el sodio, porque probablemente se regula con cosas que necesitan tiempo para insertarse en el cuerpo, necesita transcripción de proteínas, mecanismos genéticos o lo que fuera, tarda en adaptarse. Y para que esa modificación del sodio que tarda en adaptarse no nos afecte, tenemos que aumentar el LEC proporcionalmente. ¿Estamos hasta acá? Ahora viene el ejercicio 2, que es el otro súper importante que con Gise nos parece que es prioritario estos ejercicios. Adivino el gráfico. Sí. A nosotros nos parecía que estos eran los dos ejercicios que sí o sí les tenían que quedar claros a ustedes y después lo demás si llegamos lo hacemos, pero más importante que estos dos no hay. Grupo 3, ¿quién se anima a hablar? Ya tengo sed. Ahí está Celeste, del grupo 3. Vamos, Cele. ¿Estás ahí, Celeste? No. Oh. Bueno, no sé, alguien. Bueno, podemos empezar como hicimos con el otro, describiendo directamente, primero, qué es lo que nos plantea este problema para analizar. ¿Sí? Fíjense que ahora vamos a cambiar de variable. Alguien que nos cuente
Ah, está hablando pero no se escucha. Sí, no te estamos escuchando, Celeste. Sí, igual ya también se nos va a terminar la clase. Sí. Pero bueno, bueno, antes de que se termine, y dejemos planteado. Una persona toma 2 litros de agua. Antes de la ingesta y en las siguientes 2 horas vamos a recolectarle la orina a este tipo cada 30 minutos y le vamos a determinar la osmolaridad urinaria. Y tenemos acá los resultados de la osmolaridad urinaria y la cantidad de pis, la diuresis, que hizo en esos 2 litros. Así que ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con la orina y su osmolaridad en base a que una persona tome 2 litros de agua, ¿sí? Ya pueden empezar a pensar en qué estado va a aproximarse a estar. De lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? El estado de diuresis, el estado de antidiuresis, el clearance de agua libre, el clearance de agua que se reabsorbía en el túbulo colector. Empiezan a pensar en eso y ahora el que quiera se anima y cuenta un poquito. Yo tengo una duda sobre ese ejercicio. Sí. Corta. Sí, a la osmolaridad que se mide es del total de orina que el paciente hizo, como a las 2 horas, el 600 del total de 2 litros, ¿o no? No, a cada cachitito que hizo le midieron la osmolaridad. Después sumaron todos los cachititos y les dio 2 litros. Ok. Fíjate que te dice que vos estás recolectando una muestra cada 30 minutos. Por lo general, cuando te dice así, quiere decir que vos a esa persona le haces hacer pis cada 30 minutos, recolectás la muestra. Fíjate en el gráfico cómo está construido. Fíjate O sea, que el gráfico tenía que es... eliminar 600 solutos. Carrie Fisher me suena. Carrie Fisher. Otra vez me volví a crear una reunión sola y después quise entrar a esta y pensé que me acordaba la contraseña y no me la acordaba. Bueno, ahí estamos casi todos. Bien. ¿Quién se va a animar a hablar? El experimento quedó entendido. No sé si se alcanzó a escuchar, yo lo que decía era que fíjense el gráfico, que está muy bien hecho, está re lindo el gráfico. Fíjense que ustedes tienen por cada punto o sea, le haces hacer pis a la persona cada media hora y a esa muestra de orina le midieron 2 cosas, el volumen y la osmolaridad, ¿sí? Fíjate que en el gráfico tenés osmolaridad en función del tiempo y después con todos los volúmenes llegaron al volumen final de 2 litros. O sea, al cabo de todo este tiempo tenés 2 litros de diuresis total, ¿sí? ¿Se entendió cómo se hace el experimento? El examen. ¿Quién se anima a prender el micrófono? El ejercicio lo resolvieron bien. Sí, está divino. ¿Qué es lo que les pasa que no se animan a decirlo oralmente? Hola. Hola. Sí, bueno, lo que hicimos en el ejercicio, bueno, para explicar más o menos cómo va variando la osmolaridad, en el momento antes de que se ingieren los 2 litros de agua,
vamos a ver que la osmolaridad es muy alta, o sea, la orina va a estar muy concentrada. Después, al cabo de 30 minutos de haber consumido el agua, comienza a disminuir esa osmolaridad, por lo que va a estar diluida, Bien. hasta los 60 minutos. Bien. Donde comienza a recuperarse esa osmolaridad y bueno, aumenta la concentración hasta llegar en 220 minutos a 900 miliosmoles por litro. Bien, perfecto. ¿Cómo relacionás todo eso que acabas de explicar de una manera maravillosa a la cantidad de orina que debe haber hecho punto a punto? Bueno, en el momento en que la orina está muy concentrada, va a ser inversamente proporcional al flujo, es decir, que voy a tener un volumen urinario muy bajo. O sea que el tarrito va a estar súper amarillo y así. Claro. Bien. ¿Vieron las fotos que les puse de los tarritos de orina en el A TP ver. pasado? No sé si alguien la vio. Están buenas porque son fotos de mis alumnos de la mesa del año pasado. Que hacían un pis re lindo. No. Sí, re lindo el pis. Pero ahí se ve esto, ¿sí? Se ve que los volúmenes chiquititos, ahí están, fíjense, incluso les puse 2 fotos porque incluso fíjense que también hay variaciones, que eso depende, digamos, de cada persona. Hay variaciones, los tarritos tienen el mismo tamaño todos y fíjense, el grupo que corresponde al agua, uno es todavía mucho más, ante la misma ingesta, uno respondió una orina todavía de mayor volumen y más diluida que el otro, pero fíjense que claramente se ven estas dos cosas, ¿sí? Orinas concentradas de poco volumen, fíjense que rápidamente la pueden describir, la pueden encontrar. Yo no les aclaré cuál era cada uno porque me pareció que era obvio, ¿sí? Y fíjense las orinas diluidas, cómo se nota el gran volumen. Y nada, me pareció lindo ponérselas porque esto, digamos, es algo que es como si lo hubiesen hecho ustedes prácticamente. Son las 2 fotos de mis alumnos del año pasado. Y bueno, nada, prácticamente lo podrían haber hecho ustedes si hubiésemos estado en clase. Al del agua no le recomiendo que lo haga, ¿eh? Yo les juro que la pasé tan mal. Me quedó la panza toda hinchada. Fue horrible. Bueno, todos entendieron hasta acá. La explicación viene genial. Fíjense cómo relacionó el contenido que le dio el gráfico, le puso el concepto de si está... estoy acá, ¿no? Sí. El concepto de si está concentrada o no está concentrada y pudo asumir o pensar a qué volumen va a corresponder. Y eso que dijiste, Celes, de que es inversamente proporcional el flujo urinario. Soy Emi. Emi, pensé que estaba hablando Celes. Flashé porquería. Bien, Emi, eso que dijiste, perfecto, de que es inversamente proporcional, yo lo tengo graficado acá para que lo vean, de que así como la osmolaridad va disminuyendo y después aumenta, acá pasa esto. Bien, entonces seguí con el recorrido de cómo esperás que esté haciendo pis esta persona, su diuresis. Bueno, después dijimos que a los 60 minutos va a empezar a haber un flujo urinario mucho mayor, porque tengo una concentración menor, o sea, va a estar eliminando más agua. Y después, bueno, a los 120 minutos que se recupere una concentración alta, el flujo va a volver a disminuir. Bien, perfecto. Y yo te pregunto a vos o al que esté ahí en el chat. ¿En qué estados de diuresis o antidiuresis crees que está tendiendo a estar en cada punto? Bueno, en la preingesta, que tengo una concentración muy alta, estaría en antidiuresis, porque el cuerpo va a intentar reabsorber agua. ¿Quién se acuerda cuánto es el máximo de osmolaridad que le podemos dar a la orina, digamos, en el estado máximo de antidiuresis? 1200. Bien, 1200. perfecto. Entonces, este personaje, digamos, antes de ingerir el agua, estaba tendiendo hacia la antidiuresis. Seguí, Emi. Perfecto. Claro. Después, bueno, cuando empieza a disminuir la osmolaridad, empiezo a estar en un estado de diuresis, porque el cuerpo ya no reabsorbe tanta agua en el túbulo colector y comienza a excretar más. Y es por eso también que el volumen aumenta. Bien, perfecto. Entonces, acá va a haber clearance de agua libre. ¿Qué dicen?
¿En dónde? En este momento en el que... perdón, es que dejé el mouse ahí. En este momento que estás describiendo vos, donde ya empieza a... Sí. Bien, perfecto. Tienen que pensar que se está excretando el clearance osmolar más agua libre. Bien, ven como tipo estamos integrando los 6 TP que metimos todos juntos en uno. Bien, antes de seguir, y porque viene justo, porque ahora faltaría describir un poquito más este gráfico y mencionar, digamos, cómo es que el riñón hace todo esto, ¿no? Pero antes de seguir, fíjense que ahí Vicky les preguntó 2 estados, ¿no? Antidiuresis, diuresis. Es simplemente algo que se los quiero comentar de cosas que estuve leyendo que responden ustedes. Que una persona esté en estado de antidiuresis o de diuresis acuosa, fíjense que no es una cosa patológica, no es que uno está en estado de antidiuresis y está deshidratándose, por ejemplo, ¿sí? Normalmente, de hecho, fíjense, esta persona en preingesta, o sea, antes de que nosotros le diéramos los 2 litros de agua, fíjense que tenía una diuresis, una osmolaridad urinaria de 900. Eso claramente es un estado de antidiuresis, pero no significa que esa persona estuviese deshidratada o que no, sino que responde, de hecho, nuestra dieta típica occidental y con nuestros volúmenes de ingesta de agua típicos, digamos, poblacionales, nuestro organismo está siempre en antidiuresis, ¿sí? Estamos siempre tendiendo a tratar de retener agua. Pero yo sé que ustedes tienen una idea de salud, de que todo tiende a ser constante. Acuérdense que la primera definición que vimos en fisio es la de, esperen que me cuesta un huevo decirlo, homeostasis. Y a mí me gustó una definición de un docente que yo tuve en neuro que decía que es todo lo que tengo que hacer para que las cosas no cambien. Entonces hay mucha energía gastándose y hay muchas cosas que van variando dentro de un rango, saludable, y todas estas cosas que nosotros solemos ver en fisio, excepto que les digamos, che, esto es patológico, es porque es fisiológico, no tienen que decir, uy, está en un estado antidiuresis y se me muere. No, ni en pedo, son cosas que nos pasan a nosotros todo el día, todo el tiempo, vamos variando y fluctuando de uno a otro. Sí, quédense con esto que les dice Gise, de que normalmente tendemos a un estado de antidiuresis, excepto que, bueno, no. Depende de la ingesta de agua de cada uno. Quizás haya alguien que me dice, bueno, pues yo me tomo 5 litros de agua por día. Bueno, esta persona claramente no va a estar siempre en antidiuresis. Lo más probable es que esa persona haga siempre mucho pis y se encuentre continuamente en diuresis acuosa. Pero eso no es ni bueno ni malo. O sea, no es la homeostasis, la normalidad de nuestro sistema. O sea, nuestro sistema funciona así y decimos, bueno, lo caracterizamos como un estado de antidiuresis y vemos todas las hormonas que juegan en ese estado de antidiuresis para hacer lo que hace el riñón, excretar orinas de muy poquito volumen y muy concentradas. Si una persona les dice a ustedes, no, que yo tomo 5 litros de agua todos los días, bueno, lo más probable es que ese riñón de esa persona esté continuamente en diuresis acuosa, esa persona siempre tenga valores bajos de ADH y su riñón continuamente esté excretando agua, porque es... Qué spoiler decir cómo va a tener la hormona. Perdón.